Hola a todos y a todas los que estéis viendo esta videopresentación. Mi nombre es Raquel Ruiz Incertis, soy investigadora predoctoral FPU en la Universidad Carlos III de Madrid y en estos próximos minutos voy a compartir una presentación hablando de uno de mis últimos trabajos, de un artículo académico que he publicado recientemente junto con el profesor Jorge Tuñón y que se titula European Online Storytelling in Times of Hybrid Warfare: The Case of Russia and Ukraine on X. Un poco a modo de introducción, como sabréis, la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022 desencadenó no solo una tragedia humanitaria, sino también una auténtica crisis de comunicación que cambió por completo el panorama informativo global. En cuestión de horas, de días, de semanas, las redes sociales se llenaron de narrativas enfrentadas, mensajes oficiales, había testimonios ciudadanos, había propaganda, había desinformación, por supuesto. Y en ese contexto, la Unión Europea tuvo que reaccionar tanto política como comunicativamente porque el conflicto no solo se libraba en el terreno militar, sino también en el terreno informativo, lo que hablamos de guerras híbridas. Lo que hacíamos en esta investigación es analizar cómo comunicaron las instituciones europeas durante el primer año de guerra y nos centramos en las tres principales instituciones, la Comisión, el Parlamento y el Consejo, y en sus presidentes. Y estudiamos cómo utilizaron la plataforma X, antes conocida como Twitter, y en concreto examinábamos hasta qué punto coordinaron sus mensajes, qué narrativas utilizaron y cómo lograron o no conectar con la ciudadanía en un momento tan crítico. Para situar un poco el tema en su contexto teórico, la Unión Europea lleva años hablando de su déficit comunicativo, esa distancia que existe entre las instituciones y sus ciudadanos. Las redes sociales parecían una forma de reducir esa brecha porque permiten la transparencia, la rapidez y en teoría un diálogo directo con las instituciones, pero cuando estalla una crisis ese entorno se vuelve mucho más complicado. Y las mismas plataformas que sirven para informar también sirven para amplificar desinformación, confusión y bulos, etc. En este trabajo encuadramos la comunicación europea dentro del concepto de guerra híbrida que combina acciones militares con estrategias informativas, pero sobre todo desinformativas, diseñadas para influir en emociones y en percepciones. No analizamos la desinformación en sí, sino más bien la respuesta comunicativa de la UE en un contexto lleno de incertidumbres y de narrativas en disputa. El objetivo principal de la investigación, ¿cuál era? Pues era entender si las instituciones europeas reaccionaron con una voz coherente durante el conflicto o si por el contrario cada una siguió con su propio relato, y para ello formulamos cinco hipótesis iniciales. Son estas que podéis ver ahí. La primera, que las instituciones usarían pues un tono más político y simbólico sobre temas de solidaridad, las sanciones, la ayuda que se le prestaba también a Ucrania, y que sus líderes tendrían un estilo más técnico o procedimental. La segunda hipótesis, que combatir la desinformación sería una prioridad clara en los mensajes. La tercera, que los contenidos institucionales tendrían un diseño audiovisual muy cuidado. Es decir, que van más allá de lo hipertextual, que van más allá del mensaje simple que puede poner cualquier usuario, que puede escribir cualquier usuario en X. La cuarta hipótesis versaba sobre que las interacciones se producirían sobre todo con otras organizaciones políticas e internacionales o del ámbito europeo y no tanto con periodistas, académicos, organismos de la sociedad civil, etcétera. Y la quinta y última, que las cuentas personales de los líderes europeos generarían más participación, más engagement que las cuentas oficiales de las instituciones. En cuanto a la metodología, combinábamos análisis cuantitativo y también unas técnicas metodológicas cualitativas. En este caso, por un lado, realizamos un análisis de contenido de 1.466 publicaciones en X, post que fueron publicados entre el 24 de febrero de 2022 y el 24 de febrero de 2023, procedentes de la timeline de seis cuentas verificadas, las cuentas oficiales de la Comisión, del Parlamento y del Consejo, y también las cuentas, como podéis ver ahí, de Ursula von der Leyen, de Roberta Metsola y de Charles Michel, que por aquel entonces, cuando se realizó el estudio hace un año y medio, todavía seguía siendo pues, el presidente del Consejo Europeo. Recopilamos los tweets
Con la herramienta T-Hoarder filtramos aquellos que estaban en inglés, evidentemente, y relacionamos y que estaban relacionados con la guerra y los codificamos manualmente según variables como tema predominante, hashtag, propósito o función del mensaje, el uso de las menciones, de las citas, de los retweets y otros niveles también de interacción o las estrategias formales hipertextuales. Ahí tenemos las variables del manual de codificación. Para complementar estos datos, también realizamos entrevistas en profundidad con expertos en comunicación europea, con periodistas y profesionales que trabajan en las propias instituciones, en las direcciones generales de comunicación de cada una de estas instituciones. Y esto nos permitió interpretar mejor las estrategias y su funcionamiento real. En cuanto a los resultados principales, pues destacar que en general la Comisión Europea fue la institución con más publicaciones, más activas en X, seguida del Consejo y del Parlamento. Los temas más repetidos en el nivel narrativo fueron el apoyo a Ucrania, las sanciones y las decisiones políticas y humanitarias que se tomaron desde la UE. Los hashtags de solidaridad también estuvieron muy presentes en los perfiles institucionales. Em, Luego también en el nivel un poco de interacción destaca el enorme uso de recursos audiovisuales. Más del 80% de las publicaciones incluían imágenes, vídeos o infografías. Sin embargo, la interacción directa con otros agentes fue muy baja. Apenas mencionaban a otros usuarios fuera del entorno político europeo o internacional y raramente se relacionaban, mencionaban, interactuaban con periodistas, medios de comunicación, ONGs o sociedades académicas. También queríamos destacar que en cuanto al engagement, las cuentas personales de los líderes tuvieron un rendimiento mucho mejor, como anticipábamos en nuestra hipótesis, como habíamos visto también en estudios anteriores. Los tweets de Ursula von der Leyen, por ejemplo, obtenían cientos de likes y de retweets, muy por encima de los perfiles institucionales, y esto confirma que la personalización y el protagonismo de los líderes generan más impacto, por lo general. Un dato sorprendente es también la escasa presencia del tema de la desinformación. Nos llamaba la atención que menos del 5% de las publicaciones lo mencionaban, a pesar de ser una de las prioridades declaradas en materia de comunicación de la Unión Europea. Pero bueno, ¿qué significan estos resultados? Vamos a aterrizarlos un poco. La primera hipótesis la confirmamos solo parcialmente porque es cierto que las instituciones usaron un tono simbólico, pero los líderes también emplearon un lenguaje emocional, así que la división entre lo institucional y lo personal fue menos nítida de lo que se esperaba. La segunda hipótesis, que estaba centrada en la desinformación, no se confirmó, aunque la UE habla mucho sobre este tema, no lo reflejó en su comunicación diaria y según varias de las entrevistas que realizamos, la estrategia europea se basa más en regulaciones a largo plazo que en mensajes inmediatos en redes sociales, por lo que puede responder a esta motivación, a esta justificación y a este razonamiento tras la lógica comunicativa institucional. La tercera hipótesis la confirmamos plenamente. La calidad audiovisual fue consistente en todos los perfiles en general. Se mostraba una clara comprensión de la lógica audiovisual que domina la comunicación digital, el ir más de lo hipertextual, el ir más allá del simple texto, sino incluir ya enlaces, infografías, vídeos, clips de vídeo, imágenes. En cuanto a la cuarta hipótesis, también se confirmó, los actores europeos interactuaron sobre todo con sus pares políticos internacionales, europeos, esas organizaciones internacionales, mientras que la relación con la sociedad civil, la prensa, los medios de comunicación fue mínima. Y finalmente, la quinta hipótesis la confirmamos también reforzando la idea de que la personalización, el poner rostro humano o nombre humano a la institución, incrementa también notablemente la visibilidad y la participación del público. En resumen, a modo de conclusiones, la estrategia digital de la Unión Europea muestra luces y sombras, por supuesto. Por un lado, las cuentas institucionales ofrecen mensajes coherentes, bien elaborados y alineados entre sí, pero por otro falta esa interacción con la ciudadanía, los medios y la sociedad civil, lo que demuestra que la comunicación sigue siendo bastante interna, bastante de nicho, ¿no? Muy propio de la burbuja europea, de esa Eurobubble de la que hablamos siempre. El estudio también puso de relieve la importancia creciente de los formatos audiovisuales y del storytelling transmedia.
Había iniciativas como el Metaverso Europeo que apuntan a nuevas formas de comunicación pública, pero que requieren todavía un tratamiento muy cuidadoso y seguir explotándolo. En definitiva, la guerra de Ucrania marcó un antes y un después en la comunicación digital de la UE. Las instituciones proyectaron unidad, visibilidad, pero el gran reto ahora, también con otros conflictos como el de Israel y Palestina, es avanzar hacia un diálogo real con la sociedad. Y de cara al futuro sería interesante analizar cómo se está utilizando la inteligencia artificial en esta comunicación europea con la ciudadanía, sobre todo para combatir la desinformación en periodos electorales y también estudiar si esas dinámicas pueden contribuir a crear una opinión pública o una esfera pública europea más sólida. Estos son resultados muy resumidos, pero si queréis leer la investigación completa o al menos más exhaustiva, lo podéis encontrar también el paper completo junto al profesor Jorge Tuñón, publicado en la revista Information. Ahí os dejo también la cita por si lo queréis buscar y leerlo más en tranquilidad. Muchas gracias por vuestra atención. Os dejo también por aquí mi contacto y por supuesto, si después de ver la presentación o leer el paper tenéis cualquier pregunta, duda, comentario o sugerencia, estaré encantada de responderos. Muchas gracias de nuevo y nos vemos en la próxima. Un saludo.